Capítulo 2. El Hahaki-ji. Poco cambiaron las cosas después del matrimonio de Genji y Aoi. El joven esposo pasaba mucho más tiempo en el palacio de su padre que en el de su suegro. Aunque procuraba esconder sus indiscreciones para no ganarse fama de frívolo, todo acababa sabiéndose en un mundo tan cerrado como el de la corte de Heian. Tampoco deseaba que, si en un exceso de pudibundez evitaba todas las aventurillas que le salían al paso, sus amigos se mofasen de él a sus espaldas. Corría la voz de que el joven capitán de la guardia vivía en el más puro desenfreno. En realidad, aunque no aprobaba la promiscuidad de sus compañeros que perdían el tiempo en sórdidos burdeles, no podía evitar sucumbir a veces a los encantos de ciertas personitas que pululaban a su alrededor como mariposas, sin que le importara provocar con ello la infelicidad de la familia de su esposa. Cuando llegaron las lluvias de estío, la vida en la corte resultaba muy aburrida, y sin embargo, Genji permanecía lejos de la mansión de Sanjo durante semanas enteras. Aunque ello causaba un profundo dolor en su familia política, en cuanto el príncipe iba a visitarlos, se deshacían en atenciones para que se encontrase a gusto en su casa. Los hijos del ministro le querían más que al emperador, y muy en especial Tonochuyo, con el cual compartía la afición por la música y otras distracciones menos inocentes. Tonochuyo era muy rijoso y no se sentía bien en la casa que su suegro, el ministro de la derecha, había puesto a su disposición sin reparar en gastos. Prefería alojarse en el palacio de su padre, y cuando Genji se presentaba, no se separaban ni un instante y compartían sin reservas estudio y placer. Cierta tarde lluviosa, Genji, Tonochuyo y dos compañeros de palacio, un oficial de la guardia y un funcionario del ministro de los ritos, estuvieron charlando largo y tendido sobre los pros y los contras de las mujeres, a las que calificaron de 1000 maneras distintas, según sus propias experiencias. No llegaron a ninguna conclusión definitiva, aunque todos parecían dar preferencia a las mujeres de la clase de en medio, a la hora de embarcarse en una aventurilla. Y a medida que la tarde lluviosa dejaba paso al anochecer, las historias resultaban cada vez más estrafalarias. Temiendo que su suegro se enfadase, Genji partió a Sanjo. Allí le esperaban el acogedor pabellón nupcial, su esposa, el sumum de las gracias según sus amigos, y un orden exquisito. Desgraciadamente, aquella dama resultaba demasiado perfecta, demasiado fría, demasiado dueña de sí misma para que Genji se encontrase cómodo a su lado, de manera que prefirió quedarse en la antesala y ponerse a charlar con Chunagon, Nakatsukasa y otras azafatas de su esposa. El ministro se presentó a saludarlo, y al encontrarlo en desabille, hacía calor y Genji se había desabrochado la túnica. Le saludó desde detrás de una cortina. Aunque la idea de recibir a un personaje tan distinguido no hacía ninguna gracia a Genji, su mirada expresiva hizo callar las risas que empezaban a aflorar en las bocas de sus bellas interlocutoras, divertidas por su embarazo. Entonces se dejó caer en un diván, francamente avergonzado de su actitud. Ya era casi de noche, y un anciano sirviente, muy versado en tabúes astronómicos, observó que la posición del señor del centro, en el cielo, desaconsejaba que el joven pasase la noche en la casa de Sanjo. Seguro que tienes razón, dijo el joven, pero mi casa está en la misma dirección y me siento muy fatigado. Y se echó en la cama, dispuesto a pernoctar allí, sin hacer caso de la posición de los astros. No lo hagas, señor, pues te traerá muy mala suerte, insistió el anciano. El gobernador de Illo, comentó uno de los pajes de su cortejo, tiene una casita maravillosa. Ha desviado el curso del río del medio y ahora riega su jardín. ¿Por qué no te refugias allí? El príncipe tenía a su disposición muchos lugares agradables para pasar la noche y conjurar el tabú, pero se había presentado en la casa de Sanjo después de una larga ausencia, y el ministro o Aoi podían pensar que lo había hecho en una noche poco propicia, justamente con la intención de partir deprisa. Con todo, al fin decidió aceptar el ofrecimiento de Kinokami, hijo del gobernador de Illo. Su padre,
Le dijo, estaba de viaje y le había encargado que cuidase de su esposa, una mujercita joven con la que recientemente había contraído matrimonio. Solo podía ofrecerle sus propios aposentos, que no eran muy grandes, pero los ponía gustosamente a su disposición. Tal vez no te encuentres muy cómodo. Todo lo contrario, le tranquilizó Genji. Me encanta tener gente a mi alrededor, y si hay una damita cerca, aún me gusta más. Búscame un rinconcito detrás de la cortina de su dormitorio. Si eso es lo que quieres, le dijeron sus hombres, la casa del gobernador parece un lugar más adecuado. Kinokami envió un mensajero a su casa con la orden de que se hicieran los preparativos necesarios, y Genji se puso en marcha inmediatamente, con unos pocos pajes, sin despedirse del ministro. El hijo del gobernador se asustó de las prisas que le habían entrado al príncipe en cuanto había oído mencionar la presencia en la casa de su joven madrastra, y se reprochó duramente haberlo invitado en un exceso de celo cortesano. Los criados limpiaron las estancias, que se encontraban al este del pabellón central. El efecto del riachuelo era delicioso. Una cerca tejida con ramas de acacia, de un aspecto muy rústico, marcaba los linderos del jardincillo, y las plantas habían sido elegidas con sumo acierto. Soplaba una brisa fresca, y el zumbido de los insectos casi invisibles llenaba el aire de una música rara. El vuelo de las luciérnagas evocaba unos fuegos artificiales improvisados, pero difíciles de superar. Los acompañantes de Genji bebían al aire libre, allí donde el riachuelo pasaba por debajo de una galería, mientras el hijo del gobernador iba a buscar la cena. Al observar la casa que le acababa de acoger, Genji llegó a la conclusión de que estaba en una mansión característica de la clase media, y recordó que, en la conversación del día anterior, había oído encomiar a las damas que pertenecían a ella. Le constaba que la madrastra de su huésped, una mujer con fama de espiritual e ingeniosa, se encontraba bajo el mismo techo, y empezó a buscar señales de su presencia. Muy pronto empezaron a llegar a sus oídos rumores procedentes del ala oeste. Distinguió un frufru de sedas. Parecían proceder de un grupo de muchachas que procuraban ahogar sus risas para no ser oídas. El hijo del gobernador ordenó cerrar las persianas. Una luz mortecina atravesaba las paredes del papel del corredor, y Genji se acercó a ellas, pero no halló el agujero o la rendija que esperaba. Solo podía escuchar. Tuvo la impresión de que las damas se habían reunido en la sala principal, que se hallaba al lado de la que le había sido asignada, y que hablaban de él. Se dice que es muy serio y que ha hecho un gran matrimonio, susurró una vocecita. Tan joven, por fuerza ha de encontrarse muy solo. También se comenta que de vez en cuando no desdeña embarcarse en aventuritas. Genji no pudo evitar un sobresalto. En aquel tiempo, solo una dama ocupaba su pensamiento. La posibilidad de que hubiese trascendido algo de su pasión por Fugitsubo le espantó. Otra muchachita citó mal un poema que había escrito y enviado a su prima Asagao, junto con unas flores. Llegó a la conclusión de que las muchachas que estaban de cháchara no eran nada del otro mundo, y pensó que si llegaba a conocer a su señora, le decepcionaría con toda seguridad, de modo que se alejó de la pared y dejó de prestarles atención. El hijo del gobernador se presentó con un farol en la mano, lo colgó de una viga de la galería, y tras apagar la luz de la habitación, ofreció una bandeja de fruta a Genji. ¿Ya has colgado todas las cortinas?, le preguntó Genji, citando un poema famoso. Si no lo has hecho, eres un mal anfitrión. ¿Qué te apetece comer?, le contestó el otro. Espero que te conformes con algo sencillo. Genji eligió un lugar fresco cerca de la galería exterior y se tendió encima del césped. Sus pajes callaban y contemplaban con curiosidad un grupito de mocitos muy bellos y magníficamente ataviados, que por su edad y su aspecto solo podían ser hijos del gobernador o de Kinokami. Uno de ellos resultaba particularmente atractivo. Tenía 12 o 13 años, y Genji fue informado
de que era el hermano pequeño de la madrastra de su anfitrión. Su padre, un oficial de la guardia, se había hecho muchas ilusiones sobre su futuro, porque era muy listo, pero había muerto cuando su vástago todavía era un crío, de manera que al casarse su hermana con un funcionario, se fue a vivir con ella. Según Kinokami, tenía un gran dominio de los clásicos y un carácter muy apacible, pero no le iba a resultar fácil prosperar porque carecía de los apoyos necesarios. Qué lástima. ¿Y dices que su hermana es tu madrastra? Sí, una madrastra muy joven. Tengo entendido que mi padre había pensado invitarla a la corte. El otro día le oí preguntar qué había sido de ella, qué vueltas da la vida. Fue cosa del destino, comentó Kinokami. La fortuna determina la vida de la gente, especialmente de las mujeres, pues eleva a unas y hunde a otras. Tu padre debe estar muy enamorado. Muchísimo. En casa ya no se sabe quién lleva las riendas, y la situación dista mucho de satisfacernos. Nos quejamos, pero nadie nos hace caso. ¿Y cómo la ha dejado bajo la tutela de un hombre joven como tú? ¿Es que se ha vuelto loco? Tuve siempre al gobernador por hombre sesudo y razonable. ¿Dónde está la dama? Las mujeres tienen órdenes de no salir del gineceo, pero todavía no se han recluido todas. Bajo los efectos del vino, algunos hombres del cortejo del príncipe se estaban amodorrando en la galería. En cambio, Genji estaba muy despierto. No soportaba la idea de dormir solo. Su olfato le decía que en el ala norte estaba la dama de la que acababan de hablar. Aguantándose la respiración, se acercó a la puerta y se puso a escuchar. ¿Dónde estás?, preguntó una voz musical y oscura que pertenecía al muchacho que le había llamado la atención. Estoy aquí. Genji tuvo la seguridad de que acababa de oír la voz de su hermana. Ambas voces, aunque soñolientas, se parecían mucho. ¿Y dónde está nuestro huésped?, prosiguió ella. Creí que estaba cerca, pero no debe haberse alejado. Está en el ala este, lo he visto, y es tan hermoso como dicen. Si fuese de día, iría a verlo, dijo la hermana, bostezando. Al ver que la dama no hacía más preguntas sobre su persona, Genji se sintió decepcionado. Dormiré junto a la galería. Qué luz tan débil, comentó el muchacho, y se puso a despabilar la lámpara. Todo inducía a creer que la muchacha dormía en el otro lado del aposento. ¿Dónde está Chuyo? No me gusta estar sola, dijo la dama. Está tomando un baño. Ha dicho que regresaría enseguida. Cuando todos hubieron callado, Genji intentó abrir la puerta. No habían puesto el pestillo, de modo que pudo correrla, y avanzó en las tinieblas hasta hallarse en una especie de antecámara dividida por una gran mampara. A pesar de la paupérrima iluminación, pudo ver unos baúles chinos llenos de ropa desordenada. Siguió avanzando a tientas hasta llegar al lado de la dama, una figurita delicada que yacía de lado procurando dormir. La dama lo confundió con su criada Chuyo y se incorporó de mal humor. He oído que gritabas, «Capitán», le dijo Genji, y he pensado que mis plegarias habían sido escuchadas. La dama soltó un chillido que quedó ahogado por la colcha que la tapaba. Si me reprochas no haber actuado correctamente, te doy la razón, pero quiero que sepas que durante años he vivido admirándote, y el hecho de que habiéndoseme presentado una ocasión para confesártelo no haya callado, indica que mis sentimientos no eran superficiales. Se expresó de un modo tan gentil y cortés que ni los diablos se hubiesen enfadado con él. Creo que te has equivocado de persona, le contestó la dama, en tono ultrajado, pero evitando levantar demasiado la voz. Aquella personita frágil que parecía a punto de morir de vergüenza le pareció una preciosidad. No, no me he equivocado. Y eres muy cruel conmigo. No voy a hacer nada indigno de los dos. Solo quiero que me escuches. Era tan pequeña que la levantó de la cama sin dificultad y se la llevó a su aposento. Por el camino tropezó con Chuyo, que se le escapó un grito. También la pobre Chuyo se sorprendió y trató de ver qué estaba ocurriendo en las tinieblas que la envolvían.
El perfume inconfundible del vestido del príncipe proclamaba con quién había topado, y la sirvienta, muy confusa, no sabía qué hacer. De haberse tratado de un hombre de linaje inferior, hubiera saltado encima de él para defender el honor de su señora y de su amo, pero conociendo con quién se enfrentaba, prefirió no dar pie a un escándalo y se limitó a seguirle. «Vuelve a buscarla mañana por la mañana», le dijo Genji, y le cerró la puerta en las narices. El cuerpo de Utsusemi, pues con este nombre había pasado a la historia la mujer del gobernador de Iyo, estaba húmedo de sudor. Temblaba al imaginar qué pensarían Chuyo y las demás sirvientas si llegaban a enterarse de su secuestro. Aunque Genji era un maestro consumado a la hora de improvisar respuestas a toda clase de preguntas, y contestó a los reproches e insultos de la mujer con la mayor ternura, no logró obtener el éxito que esperaba. «¿Cómo quieres que no piense que te estás burlando de mí? Las mujeres humildes como yo solo merecen esposos humildes. Además, estoy casada». Él la compadecía y se avergonzaba de sí mismo, de manera que se explicó con mucha prudencia. «Me tomas por uno de esos libertinos que tienes a tu alrededor. Soy muy joven todavía, y no entiendo de rangos ni de linajes. Si te han hablado de mí, sabrás que detesto las aventuras frívolas. Soy el primero en ignorar qué poder irresistible me ha obligado a actuar de este modo. Tal vez nos conocimos ya en otra vida». La dama siempre había destacado por su carácter dulce y complaciente, pero se mostró firme. Al igual que el bambú joven, se dobló, pero no se rompió. Lloraba, y el príncipe la compadecía, aunque en el fondo de su alma disfrutaba la escena. «¿Cómo es posible que yo no te agrade?», le preguntó suspirando, impotente, ante el llanto de Utsusemi. «¿No sabes que esos encuentros inesperados son obras del destino? Querida mía, se diría que ignoras cómo funciona el mundo». «Si te hubiese conocido antes de casarme, quiero decir», respondió la dama, «habría podido consolarme pensando que quizás algún día llegarías a amarme de verdad. Pero ahora ya no hay esperanza. Cuando te pregunten si me has visto, di que no». Genji intentó consolarla con la mayor ternura hasta que cantó el gallo y sus hombres se despertaron. «¿Habéis dormido bien?», decía una voz. «Preparad el coche», ordenaba otra. Kinokami salió al jardín y preguntó por la razón de tantas prisas. «Si os mueve el tabú del señor del centro, proclamo que esas historias son cuentos de mujerucas ignorantes». Genji se sentía muy desgraciado. No sabía cómo volvería a ver a la dama y carecía de pretextos para visitarla o hacerle llegar cartas. Cuando Chuyo se presentó a reclamar a su señora, Genji se resistía a dejarla partir. «¿Cómo te voy a escribir?», dijo levantando la voz para que la sirvienta le oyera. «Ni mi amor ni tu crueldad son vulgares. Nunca me ha sucedido una cosa tan inexplicable». Genji lloraba, y las lágrimas hacían resplandecer aún más su belleza, mientras los gallos cantaban insistentemente. El príncipe improvisó un poema. «¿Por qué turban el alba con este alboroto, cuando hacen falta tantas horas para que el hielo se funda?» Utsusemi se avergonzaba de haber despertado el deseo de un hombre tan por encima de su rango, y no hacía caso de sus palabras de afecto. Pensaba en su marido, al cual, por cierto, siempre había sido considerado un payaso y un imbécil, pero temía que un sueño le hubiese revelado los acontecimientos de aquella noche fatal. Contestó a Genji con este poema. «El día ha llegado sin poner fin a mi llanto. Ahora hay que sumar a mis quejas el canto de los gallos». Genji le acompañó hasta la puerta porque la gente de la casa empezaba a moverse. De todos modos, el muro que le separaba había desaparecido. Genji, a medio vestir, se puso a mirar el jardín desde la galería encarada al sur mientras se alzaban las persianas del ala oeste. Aparecieron unas mujeres que se pusieron a contemplarlo, no con poco placer. La luna, que todavía no se había borrado del cielo matinal, contribuía a aumentar la belleza de la escena. Genji se sentía angustiado.
¿Cómo se las arreglaría para enviarle un mensaje? Con esta idea, que ya empezaba a ser una obsesión en la cabeza, se presentó en casa de su esposa. Fue recibido con las atenciones de siempre. Tan solo su mujer continuaba mostrándose distante, como el Fuji, y fría como la nieve que lo corona. Encerrado en la mansión de Sanjo, Genji pasaba las noches en blanco. La idea de que no volvería a ver nunca más a la mujer del gobernador lo atormentaba. La dama no era una belleza excepcional, pero le había parecido atractiva y culta, de la clase de en medio, se repetía, el tipo de mujer que el oficial de la guardia recomendaba por encima de todas las demás. Un día decidió llamar al hijastro de Utsusemi. Me cayó muy bien el mocito que me presentaste el otro día en tu casa. Tu jovencísimo tío, le dijo, un muchacho francamente prometedor. Estoy considerando la posibilidad de tomarlo a mi servicio y presentarlo a mi padre, el emperador. Te agradezco tus buenos propósitos. ¿Quieres que hable con su hermana? Al oír hablar de Utsusemi, el corazón del príncipe estuvo a punto de estallar. ¿Tiene hijos? No, lleva 2 años casada con mi padre, pero me temo que no es feliz. Su padre quería enviarla a la corte, pero las cosas se torcieron con su muerte. Lo siento, dicen que es preciosa. ¿Tú qué crees? No sé qué decir. Recuerda que hijastros y madrastras nunca se han llevado bien, excepto cuando se llevan demasiado bien, dijo el príncipe a Kinokami, guiñándole el ojo. Al cabo de 5 o 6 días, le llevó a Kojimi, que así se llamaba el mocito. No era perfecto, pero tampoco carecía de encantos. Genji le habló con suma familiaridad, y ello lo desconcertó, y le interrogó sobre su hermana, sin averiguar gran cosa. Aquel pillo solo contestaba abiertamente a las preguntas carentes de interés. El príncipe le dio a entender que había sucedido entre la dama y él, y el mozo se asustó un poco, pero tampoco le dio excesiva importancia. Finalmente, Genji puso en sus manos una carta dirigida a su hermana, carta que ella recibió con los ojos arrasados en lágrimas. ¿Qué sabía exactamente su hermano?, se preguntaba, mientras procuraba ocultar detrás del papel el rubor de sus mejillas. Era muy larga, la caligrafía espléndida, y acababa así. Deseo volver a soñar el sueño de aquella noche, mientras mis noches son un infierno de insomnio y soledad. Al día siguiente, Genji llamó al muchacho y le exigió la respuesta. Ella le había dicho, dile que no me has encontrado, pero él replicó, ¿cómo quieres que le diga eso? Utsusemi estaba horrorizada. Daba por seguro que Genji había contado a su hermano todo lo sucedido entre ambos, y tal vez lo no sucedido. Ayer pasé el día entero esperando tus noticias, le regañó Genji. Estoy convencido de que no piensas tanto en mí como yo en ti. Kojimi se sonrojó. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dices que no hay? ¡Qué mensajero tan incompetente! Esperaba otra cosa de ti. Le dio más cartas para que se las llevase a la dama. Recuérdale que yo la conocí antes que ese vejestorio, que se ha casado con ella, añadió. Entonces le parecí poco, y buscó un protector más poderoso. Tal vez ella me desprecie, pero tú no lo harás. Serás como mi hijo. Tu cuñado ya es muy viejo, y no puede durar. Las explicaciones de Genji parecían divertir al mensajero, y pronto se hicieron inseparables. El príncipe le trataba como a un hijo, le regalaba túnicas y uchikis de su guardarropa, y lo llevaba a la corte, y no dejaba de escribir a la dama. Ella temía que, por culpa de la inexperiencia de su hermano, el secreto acabaría haciéndose público y se le acusaría de promiscuidad. Sus respuestas, cuando se dignaba contestar, parecían frías por el exceso de formalidades que ponía en ellas. No podía quitarse de la mente la belleza y la elegancia del príncipe, pero pertenecía a otro hombre, y nunca obtendría nada de su relación con Genji. El joven pensaba sin parar en la frágil Utsusemi. No se hartaba de evocar todos los detalles de la noche que pasaron juntos. Hubiese deseado visitarla en secreto, pero la casa de la dama estaba tan llena de gente que daba por seguro que lo descubrirían.
Una tarde, Genji llevaba semanas viviendo en el Palacio Imperial. Se repitió el tabú astronómico. Una vez más, el señor del centro se interpondría entre su casa y el lugar donde el príncipe se encontraba. El joven fingió que iba a la mansión de su suegro, pero en realidad se dirigió a la del gobernador de Illo. Kinokami se alegró muchísimo de verlo, pensando que sus jardines y riachuelos le habían impresionado y quería admirarlos de nuevo. Informada de la visita por su hijastro, la desconcertada Utsusemi tuvo que admitir que el afecto de Genji era grande, pues le impulsaba a hacer cosas como aquella, pero la idea de mostrarse abiertamente ante él y que la experiencia de aquella noche fatídica se repitiese la llenaba de angustia. No estaba dispuesta a volver a pasar por aquella vergüenza. Su hermano no estaba en casa, de modo que llamó a sus sirvientes. Creo que parecería poco delicado instalarnos demasiado cerca de nuestro huésped. No me encuentro bien, y me gustaría que me dieseis un masaje en una habitación alejada de la suya, para no molestarlo. Su criada Chuyo vivía al final de la galería, en la otra punta de la mansión. Buscaría, pues, refugio en aquel lugar. Todo ocurrió tal como temía. Genji envió a sus hombres a la cama pronto y ordenó al muchacho que fuera a buscarla. Kojimi la buscó por todas partes hasta que la encontró en el dormitorio de Chuyo. Casi con lágrimas en los ojos, le repitió el mensaje del príncipe. ¿Qué irá de mí si no le haces caso? ¿Qué pretendes? Eres un crío y no sirves para el cahuete. Cuéntale que no me encuentro bien y que me he retirado con mis sirvientas para recibir un masaje. Y en cuanto a ti, desaparece cuanto antes, que no quiero despertar sospechas. Aunque hablaba con determinación, en su fuero interno no se sentía tan segura de sí misma. Hubiese dado cualquier cosa por no haber contraído aquel matrimonio infeliz y seguir viviendo en su casa, entre los recuerdos de su padre. Allí hubiese podido recibir la visita del príncipe resplandeciente, cuantas visitas él hubiera tenido a bien hacerle. Ahora no le quedaba otro remedio que mostrarse fría ante sus atenciones y ocultar sus sentimientos auténticos si llegaba a enamorarse de Genji. Pero ya no le quedaba elección y debía representar su papel hasta el final. Genji en la cama se preguntaba sobre el éxito de su mensajero. Finalmente el mocito se presentó, aunque solo para admitir su fracaso. Qué mujer más fuerte. Genji hubo de reconocer que, comparado con ella, él parecía la parte más débil. Suspiró profundamente y envió a la dama este poema. Me he perdido entre los marjales de Sonohara, porque ignoraba de qué modo suele engañarnos el Hahakiji. Se dice que el Hahakiji, contemplado desde lejos, parece un árbol tupido de copa generosa, pero que visto de cerca resulta un arbusto insignificante. Por ello pensó en él al escribirle a la mujer que no había correspondido a sus expectativas. Ella tampoco dormía y le respondió con otro poema. Estoy y no estoy en este humilde chamizo. Ojalá que, al igual que el Hahakiji, pudiese desaparecer. El mocito iba de un lado a otro con sus mensajes. Su afán por ser útil le mantenía despierto. Al fin, su hermana le prohibió que regresara a molestarla y le ordenó la máxima discreción. Los criados de Genji roncaban mientras el príncipe se compadecía de sí mismo, teniéndose por el hombre más desgraciado del mundo. Por lo menos llévame junto a su puerta, suplicó a Kojimi. Se ha encerrado en una estancia sucia y desordenada y mantiene un montón de mujeres a su alrededor. No sería una buena idea, le dijo su confidente. En tal caso, no me abandones tú. Genji pidió al mocito que se tumbara junto a él, y Kojimi se alegró de poder estar tan a la vera de un príncipe tan joven y hermoso. Cuentan que aquella noche Genji halló al muchacho mucho más complaciente que a su inabordable hermana.